Abramos la Biblia en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, y leemos ahí los versículos 18 al 24. Segundo de Samuel 7, 18 al 24. Dice así la palabra del Señor. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? ¿Aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová? Pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, no hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles en tu tierra por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Porque tú estableciste tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre. Y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Domingo pasado el pastor Juan Marcos nos hablaba de cómo los pensamientos pueden y condicionan de hecho la vida. Creo que todos recordáis el tema. De manera que si yo asumo un pensamiento, lo maduro, lo medito y lo tomo como propio, mi vida va a circular en razón de ese pensamiento que tengo sobre mí o sobre alguna situación. Estaba escuchando con mucha atención ese tema, tomando notas de él y repasándolo, y cuando iba para casa le decía a Susana: creo que tengo el tema para el próximo domingo. La mente de David condiciona la vida de David. Y aquí David se formula tres preguntas que necesariamente tenemos que hacernos nosotros. La primera pregunta es: ¿qué soy yo? La segunda pregunta, que no se formula como tal, pero se responde sin la pregunta, es: ¿quién es Dios? Y finalmente, la última pregunta es: ¿quién es el pueblo de Dios? Cuando somos capaces de responder a estas tres preguntas, automáticamente nuestra vida toma un rumbo definitivo, conforme a la voluntad de Dios. Nuestra vida cambia, nuestro comportamiento varía y se ajusta plenamente a eso que entiende, que responde a qué soy yo. En segundo lugar, me dice quién es Dios y finalmente qué es la Iglesia de Dios. Primeramente, pues, la primera pregunta: ¿quién soy yo? La reflexión se plantea con esta misma pregunta. Mirad el versículo 18. Y aún te ha parecido, y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo? Notad que no está preguntando qué soy. Él sabía lo que era. No dice David qué soy, dice quién soy. Por tanto, cuando tú te preguntas de la primera manera, ¿quién soy yo?, la respuesta es muy sencilla. Yo soy el hombre más importante de Israel. Soy el rey de Israel. Soy el que estoy sentado en el trono de Israel. Este soy yo. Pero lo que David quiere saber es quién realmente es él. Y esta pregunta está formulada de esta manera, solo tiene respuesta a la luz de la Biblia. Porque solo Dios sabe quién soy yo. No lo que soy, sino quién soy. David escribe salmos. David es uno de los grandes escritores de la Biblia. Y David, en esos salmos que escribe uno muy profundo, muy interesante, que es el Salmo 8. Y en ese Salmo 8, el Espíritu de Dios revela a David y le responde a la pregunta: ¿quién soy yo? La primera parte de ese salmo, todo lo conocéis,
David se asombra de la creación de Dios. Es muy probable que alguna noche con las ovejas en el campo, David levantase sus ojos al cielo y viese ese cielo tachonado, lleno, cubierto, cuajado de estrellas. No hay duda que cuando tú ves esto, descubres lo pequeño que eres. El año pasado estábamos ahí en un lugar de Argentina, del sur argentino, donde realmente hay muy pocas luces, prácticamente ningunas. Y ahí podías asomarte fuera del lugar donde estábamos y levantar los ojos al cielo. Era un espectáculo impresionante. Un cielo lleno de estrellas, la Vía Láctea brillando ahí en medio de la densidad de la noche, y tú te sentías realmente pequeño. El hombre, la respuesta que primeramente recibo cuando yo me pregunto ¿qué soy?, es una respuesta clarísima: eres muy pequeño. Muy pequeño no solo en relación con el enorme universo, sino incluso en relación con los ángeles. Nosotros no los vemos, pero la Biblia los describe: poderosos, ministros de Dios, llamas de fuego. En fin, hay comparaciones importantes sobre los ángeles, y yo me pregunto, ¿y tú qué eres al lado de un ángel? Y comienzas a rebajarte, a sentirte pequeño, a sentir tu necesidad, a dimensionarte con una medida correcta. Sin embargo, a veces tenemos la tendencia, y sobre todo los creyentes, de minusvalorarnos. Parece ser que lo mejor de la vida cristiana es decir, soy un desgraciado. Y que lo grande de una persona es decir, no valgo para nada. Y andar amargado, tirado por el suelo, despreciado, y si no te desprecian, te haces despreciar, porque lo importante es vivir de esta manera delante de Dios. No, Señor. David dice acerca del hombre: le has hecho poco menor que los ángeles. Y David dice acerca del hombre: le has coronado de gloria y de honra. Y David dice acerca del hombre: le has colocado sobre tu creación en la tierra, para que gobierne, para que maneje. Y algo sorprendente, tú vas al libro de Génesis y abres el capítulo 1 y especialmente el capítulo 2 y descubres algo único en el hombre. El hombre ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios, dueño y Señor de la tierra. No menosprecies tu propia condición natural. Tú eres muy pequeño en comparación con el universo, pero eres grande a los ojos de Dios. Quiero rogarte que escuches la Biblia y sepas medirte. En Romanos 12:3 la Biblia dice estas palabras: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga ¿qué cosa? Más alto concepto de sí que el que debe tener, pero que se mida con cordura. Es decir, no te menosprecies a ti mismo, porque tú tienes unos valores que bíblicamente están recogidos, y debemos entender que a pesar de la condición caída del hombre, el hombre es un ser grande creado por Dios. ¿Lo entiendes así? En segundo lugar, David entiende que ese hombre es objeto de la gracia divina. No solo en tiempos de David. David dice en el capítulo que hemos leído: me has recogido de detrás de las ovejas, me has puesto en un lugar de importancia, porque tu gracia es tu gracia. De manera que yo como hombre soy objeto directo de la gracia de Dios. Voy a la Biblia y descubro que Dios me ha llamado a mí y a todos los creyentes de las tinieblas a su luz admirable. Por tanto, es un ser transformado por la grandeza de la gracia infinita de Dios. Además, nosotros hemos sido escogidos por Dios. Yo sé que la doctrina de la elección a veces hace rechinar los dientes a personas. Bueno, no entres en las profundidades de esa doctrina para no perderte de vista lo que es su resultado. Pero tengo que recordarte que el apóstol Pablo dice: según nos escogió en Él antes de los tiempos de los siglos. De manera que tú eres objeto directo de la gracia de Dios. ¿Algo más? Bueno, sería bastante para mí.
el que Dios me haya escogido, el que Dios me haya salvado, pero todavía hay más en cuanto a la gracia de Dios. David había sido tomado de detrás de las ovejas y había sido puesto, ¿por qué? Por rey en Israel. Escucha la Biblia. Nos ha hecho reyes y sacerdotes. La posición tuya es una posición elevada. Aunque caminas y transitas por la tierra, estás con Cristo en lugares celestiales. Aunque tú tienes tantos defectos, y es bueno que lo reconozcamos, eres el templo de Dios en espíritu. Aunque aparentemente tienes tantos fracasos y muchas veces te señalan más de los que tienes, Dios te ha hecho sacerdote espiritual para que ministres en su santuario. Pero hay más. ¿Qué soy yo, Señor? Y la Biblia me responde: tú eres un hombre alcanzado por la gracia de Dios. Y mira segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Quieres algo más personal? ¿Quieres la misma expresión, pero en lugar de referida a la colectividad, referida al individuo? Escúchalo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Escucha. El cual me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Objeto personal de la gracia de Dios. Hace muchos años cantábamos, lo comenzamos a cantar en un campamento. Algunos de los presentes se acordarán de aquel negro espiritual. Por mí murió Jesús, clavado en una cruz, en el monte Calvario. Por mí murió Jesús. ¿Quién soy? Bueno, eres objeto de la gracia de Dios. Pero algo más, no puedo dejar de mantener el equilibrio bíblico. David, lo mismo que yo, es un hombre experimentado en fracasos. ¿Por qué? Porque es hombre. Y yo necesito ser restaurado permanentemente. No hay un solo día en que yo no tenga que ir honestamente a la presencia del Señor y decir: Señor, perdóname porque te he ofendido. Necesito ser restaurado. Escucha la Biblia. Si decimos no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué bendición tan grande es este versículo. Cuando muchos me señalarán con el dedo, la mano de la gracia me levanta. Cuando tropiezo y muchos pasarán como el sacerdote o el levita a mi lado y me dejan caído en mi desgracia personal, el buen samaritano me toma y me lleva al redil. Hermanos míos, escuchaba esta semana un mensaje de un, entre comillas, santo y perfecto predicador. Me sentía angustiado. Ira y más ira sobre el pecado. Angustia y más angustia sobre una vida de santidad que no se cumple porque es imposible para el hombre. Y cuando terminé de escucharlo, cerré mi Biblia, estaba siguiendo algunos textos y vino a mi mente el versículo: ahora pues ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Esta es la dimensión natural del ministerio de una iglesia. ¿Tiene la iglesia que denunciar el pecado? Por supuesto que sí. ¿Tiene la iglesia que demandar santidad a sus miembros? Naturalmente que sí. Pero la iglesia tiene que restaurar al caído, buscar al necesitado y aliviar a aquel que por alguna razón, no importa cuál, ha tropezado y ha caído. ¿Quién soy yo, Señor? Yo soy objeto de tu gracia. Toma este pensamiento, hazlo tuyo, medítalo.
Apresúrate a vivir conforme a Él, porque es un pensamiento de la Biblia. En segundo lugar, ¿quién es Dios? No podemos salir del contexto, no debemos salir. No es necesario salir del contexto de ese capítulo de segundo libro de Samuel. Lo primero que David dice acerca de Dios es su nombre. Y ahí en el pasaje le llama Señor Jehová. Cuando se habla de Señor soberano y se le añade Jehová, estamos hablando del Dios de la gracia. Es ese Dios que sacó a David de detrás de las ovejas. ¿Tenía algún derecho David? Ninguno. ¿Por qué lo hizo? Porque es un hombre objeto de la gracia de Dios. Lo sacó ahí, pero lo ha cuidado a lo largo de los años de la persecución. David, solitario o rodeado de algunos por el monte, el ejército de Saúl y el rey por el otro buscando su vida, y Dios cuidando de David. Lo cuidó en la persecución, lo restauró en su pecado. Mira a David, después de cometer aquel pecado, aquella serie tremenda de pecados. David dice, yo soy ese hombre. Y el profeta dice, Dios perdonó tu pecado. La impresionante dimensión de este Dios, que es nuestro Dios personal. Dios vino a nuestro encuentro, a tu encuentro en tu vida. Cuando tú no buscabas a Dios, Dios te buscó a ti. Cuando tú, rebelde contra Dios, te alejabas de Él y vivías en la miseria de tu vida pecaminosa, Cristo Jesús vino a tu encuentro. Y el Hijo de Dios se hizo luz en tu camino, se hizo voz en el llamado al encuentro con Él, te tomó como oveja extraviada, te puso sobre sus hombros, porque Dios, el Dios personal, es el Dios de la gracia. Y yo recuerdo las palabras de Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El Dios de la gracia. El ofendido, a mí me produce una emoción tremenda esto. El ofendido llama a reconciliación al ofensor. Y donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. David mira algo más y dice, Señor, tú eres el Dios omnipotente. Mira el versículo 20, la segunda parte. Pues tú conoces a tu siervo, ¿qué más puedo añadir yo? Oh Señor Jehová, todas las grandezas has hecho para conmigo. Sigue el versículo 21. De manera que Dios es un Dios omnipotente. Y Dios omnipotente es también Dios omnisciente. Él conoce a David. Lo sorprendente es que conoce la realidad de David. A veces nosotros nos cubrimos con apariencia de piedad. ¿Cuántas veces yo lo he hecho en mi vida? Creo que no hay nadie presente que no lo haya hecho. Aparentes piadosos, golpeándose el pecho e inclinando la cabeza cuando el alma está llena de miseria y de corrupción. Y el Dios de la Biblia sabe quién soy yo, no por fuera, sino por dentro. Y yo no puedo esconderme de Él. Escucha lo que dice David. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido de lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, Jehová, tú la sabes toda. Cuando leo este versículo, ayer por la tarde estaba leyéndolo y guardé un tiempo de silencio. Este texto llena de solemnidad mi vida. La Iglesia no me conoce como me conoce Dios. No importa los años que yo lleve aquí en la Iglesia, me conocen más o menos, pero Dios sabe realmente no lo que soy, sino quién soy. Aquel hombre, Bonhoeffer, el gran teólogo que murió en tiempos de la Segunda Guerra Mundial a manos de los nazis prácticamente, aquel hombre decía, lo que más me sorprende de Dios es que sabiendo cómo soy, me sigue amando. Esta es la grandeza de Dios. Necesitamos ver ese Dios admirable que además es el Dios omnipotente. ¿Tú crees eso? El Dios de todo poder. Escucha la Biblia. Sea la luz. Fue la luz.
Pónganse los astros en su sitio. ¿Se han puesto? Produzca la tierra hierba verde. Lo hace porque tiene todo el poder. Ahora, este poder admirable de Dios se hace experiencia en la vida cotidiana de nosotros. Escucha lo que dice David de la omnipotencia de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hace descansar. Y luego habla de adereza delante de mí la mesa en presencia de mis angustiadores. No importa lo que sea. El Dios de la omnipotencia es el Dios del cuidado personal. Y es el Dios que esta mañana ha venido a tu encuentro y al mío para hacerte oír su palabra. No temas. Yo estoy contigo. Muchas veces las pruebas más tremendas y las angustias más grandes están conmigo, pero Dios está a mi lado. David dice, con él estaré yo, ¿en dónde? En la angustia. No sé cuántos de vosotros habéis llorado mucho esta semana. Tampoco sé cuántos vais a llorar la próxima semana. Pero quiero decirte que Dios toma tus lágrimas y las coloca en su vasija para ser propicio a tu necesidad en el momento de la prueba. ¿Cuántas veces me acuerdo de un texto que mi esposa Esther tenía en un papel durante el tiempo de la quimioterapia? Recógeme y cuídame como la niña de tus ojos. ¿Has visto alguna vez lo que pasa cuando entra algo en tu ojo? La reacción es inmediata. Dios tiene más cariño y más cuidado de ti que lo que tú puedes hacer con tus propios ojos personales. Oh, mi hermano, si has venido aquí esta mañana con angustia vital, yo te ruego que levantes tus ojos y mires a ese Dios de la misericordia, de la gracia, de la bondad, de la omnipotencia, y pongas en las manos de Dios tu carga hoy. Y digas al Señor, Señor, yo no puedo, pero tú puedes. Y Dios te dice, no temas, yo te tomo en mis brazos para que puedas llevar la carga. ¡Qué admirable es Dios! Cuando descubro este Dios, quedo impactado. Esta mañana la alabanza nos ha llevado precisamente a sentir que Dios nos guarda, ¿verdad? Que Dios nos protege. ¿Cuánto siento? ¿Qué emoción profunda siento? Bueno, ya me dirá alguno, es que vas viejo y te emocionas fácilmente. Cada vez siento más emoción por este Dios. Y cada vez quisiera más que mi pensamiento estuviera centrado en la gloria de este Dios, para que mi vida sea un acto de adoración continuado. Finalmente, David se pregunta, ¿quién es tu pueblo? ¿Y dónde está esa pregunta? Bueno, en ningún lado. Directamente no está. Pero David habla permanentemente ahí del pueblo de Dios. Y una de las cosas que necesito recuperar hoy es el concepto claro de quién es el pueblo de Dios. Leo a veces revistas como Llamada de Medianoche y otras parecidas. ¿Quién es el pueblo de Dios? ¿Israel? Pues resulta que no. Resulta que el pueblo de Dios hoy es la Iglesia de Jesucristo, compuesta por judíos y gentiles, por todos los que creen en Cristo Jesús. Lo importante es que, ¿sabes cómo llama David a este pueblo? No mis súbditos, sino un pueblo singular. Es decir, un pueblo excepcional, un pueblo único. Y David me dice, ¿por qué es singular? En el versículo 23 me dice, porque fue rescatado por Dios. Dios intervino en Egipto, sacó ese pueblo de la miseria donde estaba, lo llevó por el desierto y lo puso en la tierra prometida, y de la misma manera hizo con nosotros. La Iglesia unida, sentada esta mañana en este lugar, es el resultado de la operación divina en omnipotencia salvadora para constituirnos su pueblo personal. Escucha, mi hermano amado, la Iglesia de Jesucristo, imperfecta como tú la ves muchas veces, esa iglesia de la que tú te quejas continuamente, esa iglesia que para ti tiene poca importancia y está siendo mal conducida, Dios pagó el precio de la sangre de su Hijo por esa iglesia.
Escucha la Biblia. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Dios pagó un precio por este pueblo. ¿Cómo te atreves tú a despreciar lo que es propiedad de Dios? Además dice David que el pueblo de Dios es propiedad de Dios. En el versículo 24 lo dice, es tuyo. Y yo voy a Mateo capítulo 16, versículo 18. ¿Y qué oigo de Jesús? He aquí, yo edificaré ¿qué? Mi iglesia. No te olvides de esto, por favor. El más imperfecto de los hermanos, aquel que tú no soportas, del que tú hablas mal, a quien tú criticas, es propiedad de Jesús. Más, sí. La iglesia es la familia de Dios. El Padre del cielo nos ha adoptado como hijos suyos en Cristo. Y somos miembros de su familia. ¿Tú defiendes tu familia o no? Bueno, yo he visto a padres y sobre todo a madres, muy madres, defender la acción incorrecta de su hijo. Eso es incorrecto. ¿Pero y por qué lo hace? Bueno, porque es su madre. En el cielo, sentado en el trono de la omnipotencia y de la majestad, rodeado de ángeles, dispuestos al servicio de la iglesia, está Dios. Y el Espíritu me dice esta mañana, tú eres un hijo de Dios, pueblo único y singular. Y tan singular como que la iglesia es la morada de Dios en espíritu. ¿Lo entiendes? El naos, el santuario íntimo de Dios, el lugar santísimo, donde Dios reside en presencia trinitaria. Esa es la iglesia de Jesucristo. Ha venido al encuentro de los suyos, ha hecho morada en nosotros y está presente para ser adorado. ¿Quién soy yo? Termino. ¿Quién soy yo? Bueno, ante mí no cabe otra cosa que humildad. Levanto mis ojos sobre la costa gallega. El otro día Susana y yo estábamos en esa parte norte, que es una belleza impresionante, y yo miro ese mar a veces muy revuelto, los árboles y las montañas, y digo, eres así de chiquito. Pero si lo comparo con el resto del universo, todavía más, y yo tengo que decir, Señor, que este pensamiento modele mi vida para ser, ¿qué? Humilde. Porque además Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Conozco iglesias que se han cerrado y se cierran porque han tenido un liderazgo que buscaba su gloria personal. No esperes recibir nada de bendición en tu vida si no caminas tras de Cristo, que dijo, soy manso y humilde ¿de qué? De corazón. Ante mí humildad, ante Dios adoración. Y adoración no solo por lo que Él es, que es impresionante, adoración por lo que Él hizo por mí. Y mira lo que dice Pablo, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Oh hermanos queridos, Dios nos ha salvado para que le adoremos, ¿lo entiendes? Y adoración, ¿qué es? Rendirse a Dios y decir, Señor, tú eres Dios y yo tengo el privilegio de poner mi vida delante de ti para gloria de tu nombre. Por último, Dios pide que ante la iglesia tenga un profundo respeto. Respetarla no es venir aquí a hacer un ruido en el culto. Respetarla es sentir la bendición de venir a la reunión. Respetar la iglesia es sentir la identificación profunda
de cada uno de los creyentes y amar la congregación en donde Cristo te ha colocado como parte de tu familia espiritual. Reconocer la Iglesia es manifestar el compromiso de trabajar conjuntamente en ella. Me sorprende cuántas veces hay que decir, bueno, siempre se hizo. Necesitamos, por favor, alguien que haga. Sí, habría que decir, como le dijeron los recaudadores de las ofrendas a Moisés, que no traigan más, porque sobra. Qué rara sería esto, pero esto sería lo ideal. Cuando tú conoces a la Iglesia, también tiene que ver con las ofrendas. ¿Cuántas veces la Iglesia tiene necesidad porque hay bolsillos cerrados? Y el bolsillo cerrado, ¿sabes cuál es? Es la manifestación de un corazón cerrado. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Respetar la Iglesia de Cristo es edificarla con nuestras vidas y con nuestras conversaciones. Pide a Dios que cancele en tu boca palabras maliciosas. Pide a Dios que te guarde en silencio de hablar contra tus hermanos. Cada vez que Satanás ponga en tu mente decir algo de otro, dobla tus rodillas y ora en intercesión por esa persona delante de Dios. La Iglesia de Cristo es la bendición más grande que podemos vivir. Ahora, este secreto o esta forma de vida, yo humilde, Dios glorioso, la Iglesia mi objetivo de servicio, solo es posible cuando en la presencia de Dios sepamos qué soy yo, quién es Dios y qué es la Iglesia. Uno de los grandes pintores holandeses pintó una vez a Cristo sentado en la mesa con los discípulos, de tantas veces, de tantos cuadros que se hicieron. Y cuando vinieron sus amigos para ver el cuadro, pintores, por primera vez, la gran mayoría dijo, oye, el rostro de Jesús es fantástico. No hemos visto nunca una expresión tan importante, has conseguido algo sensacional. Y el pintor le dijo, lo hubiera pintado mejor si lo hubiese conocido más. Yo necesito conocer a Jesús en la intimidad de mi alma. Y tengo que decirle al Señor, en medio de los problemas de la vida y de las inquietudes del ministerio y de las controversias que yo pueda tener, quiero decir al Señor, guárdame, Señor, en ti. Solo cuando Dios te protege y custodia tu mente y tu corazón, vivirás para la gloria de Dios.